Lucas capítulo 1. El que tiene Biblia me sigue en la conversación que vamos a tener hoy. Dice Lucas capítulo 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Un hombre llamado Teófilo, que había sido instruido en los caminos del Señor, y un discípulo de Cristo llamado Lucas, que no habiendo sido testigo presencial de todo lo que Cristo enseñó e hizo a lo largo de los 30 años de ministerio, de los 3 años de ministerio, le agregué un 0, 30 años de vida, 3 años de ministerio. Se dedicó a investigar con diligencia cuáles habían sido las cosas que efectivamente Jesús hizo y enseñó. Y entonces dice: yo puse esto en orden y hay muchos que han tratado de hacer lo mismo. Sin embargo, evidentemente Dios eligió a Lucas, porque si muchos trataron de hacer lo mismo y lo hicieron, evidentemente el trabajo que hizo Lucas fue el seleccionado por Dios para que hoy llegue a nuestras manos lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas, que no es ni más ni menos que una carta. Es una carta que Lucas le escribe a un hombre llamado Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese fue el objetivo de Lucas al escribir esta carta que a nosotros nos llega como el Evangelio de Lucas. ¿Cuál fue el objetivo? Para que un hombre y todos nosotros conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Dar a conocer bien la verdad es casi lo mismo que dice en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, el Evangelio de Juan tuvo el propósito, el objetivo, al ser escrito, de que creamos en Jesús. Por eso muchas veces cuando salimos, en otra época ahora no salgo tanto a la calle a predicar, pero durante muchos años, cada vez que yo salía a predicar el Evangelio a la calle, a las plazas, llevaba los Evangelios de Juan y entregaba Evangelios de Juan, además de hablar con la gente. Hay Evangelios de Juan chiquititos que la Sociedad Bíblica Argentina a veces regala, a veces vende, y yo llevaba de esos. ¿Por qué normalmente se utiliza el Evangelio de Juan para predicar el Evangelio? Porque el objetivo de Juan, al recopilar todos los hechos que él había visto, fue dar a conocer que creamos en Cristo. Y el objetivo de Lucas al escribir su carta es que conozcamos bien la verdad. Por eso necesitamos leer mucho el Nuevo Testamento. Necesitamos conocer bien la verdad de las cosas de las cuales nosotros participamos.
Porque el día que nosotros nos arrepentimos, nos bautizamos, dimos el ok y decimos creo en el Señor Jesucristo y me arrepiento de mis pecados y me bautizo, a partir de ese momento empieza toda una etapa de conocimiento de la verdad. Porque es cierto que llegamos al bautismo y al arrepentimiento con cierto conocimiento. Hay como una implosión interior de nuestro espíritu que decimos, sí, yo creo en el Señor Jesús, pero no llegamos con todo el conocimiento. Entonces arranca una etapa en nuestra vida que puede llevarnos toda la vida, y de hecho nos lleva toda la vida, en que tenemos que conocer bien la verdad. ¿Cómo hacemos para conocer bien la verdad? Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Acá yo les traje, para que cada uno de ustedes se lleve, no voy a ocupar mucho tiempo explicando lo que es esto, pero estos son versículos bíblicos de varios temas, que esto a todos los que llevamos casi 50 años en el Evangelio nos han servido, han sido de gran utilidad al memorizar estos versículos, porque tenemos que llenarnos de la verdad, apagar el televisor y llenarnos de la verdad, apagarnos de las noticias, desconectarnos de las noticias de todos los días. Y esto no significa que vivimos en el aire o en la luna o que... ¿Comiste hoy? ¿Hoy desayunaste algo? ¿Ayer comiste? Gracias a Dios. Bueno, suficiente. Tenés ropa para vestirte, yo no veo a nadie desnudo acá. Bueno, es suficiente. ¿Querés saber más de la realidad? En lugar de mirar el noticiero, anda al supermercado y mira los precios. Y por favor, no te escandalice cuando mires los precios. Hacé una cosa, no me voy a poner como ejemplo, pero comprá lo que puedas. Y trata de que sea lo esencial. No seas como este millonario que mira un pedazo de trapo pintado que no sirve para nada y tiene $45.000 en el bolsillo y lo compra. ¿Tenés 1.000 pesos? Bueno, comprá 1.000 pesos y comprá lo esencial. Y da gloria a Dios por haber podido comprar lo esencial. Hubo en los días de Herodes, versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Zacarías, sacerdote, y su esposa Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Los dos eran irreprensibles. Los dos andaban en los caminos del Señor y eran justos los dos. Una cosa es ser irreprensible en los mandamientos de Dios y otra cosa es ser irreprensible en los mandamientos del pastor. Son dos cosas completamente distintas y muchísimo cuidado con esto, porque hay mucho caprichoso dando vuelta por ahí, mucho caprichoso. Miren, tengo un amigo, somos amigos de hace muchos años, se llama Miguel. Miguel me cuenta, él vive a 2.000 kilómetros de acá. Formaba parte de una congregación joven, había 100 hermanos, 150, había matrimonios jóvenes, y Miguel, era el único de todos los matrimonios jóvenes que había allí que tenía una hija en ese momento, ahora tiene 3. Ya son grandes, ya han vivido, estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Pero tenía a su hija pequeña, como los chiquitos que están acá y que a veces corretean, ¿vieron? Que van, vienen, toco, y van y vienen, está bueno eso.
Y el pastor un día lo agarra a Miguel y le dice, mirá Miguel, dice, vos tenés que poner orden con tu hija. No quiero que corra más, porque distrae a los hermanos. En la reunión no puede estar corriendo. Así que dale una buena paliza de tanto en tanto para que aprenda a estar sentada tu hija en la silla. Y Miguel me cuenta que sí, efectivamente, llegaba a la casa y con un tremendo dolor en su espíritu, por querer agradar al pastor, la sentaba, le explicaba y le daba con el cinturón en la cola a la pobre nena para que la nena aprenda a estar sentada en la reunión en lugar de estar correteando y haciendo ruido y distrayendo según el consejo del pastor. Y Miguel me dice, yo sé que lo que estaba haciendo estaba mal hecho, pero quería agradar al pastor. Queridos, una cosa es ser irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor, y otra cosa es obedecer los caprichos de alguno, que se cree más que Dios. Tengamos cuidado. Versículo 7. Elizabeth y su esposo, Zacarías, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Qué edad tenían? No lo sabemos, pero eran ancianos de edad. Elizabeth, aunque no hubiera sido estéril, ya no podía tener hijos, porque eran avanzados en edad. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Algunas cosas en la iglesia son por costumbre. No hay ningún problema con las costumbres. Dios respeta, hay libertad otorgada por Dios. Ahora, en determinadas congregaciones se hace de esta manera, en otras se hace de esta otra. Hay algunas iglesias que se reúnen los domingos, hay otras que se reúnen los sábados. No estoy hablando de ciertas denominaciones que, por una cuestión religiosa y de fe equivocada, se reúnen los sábados. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay libertad, hay costumbres. Pablo le dice a los corintios que hay una costumbre en las iglesias de Dios respecto del velo sobre la cabeza, que tienen que usar en la iglesia las mujeres cuando oran o profetizan. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de la autoridad que tiene que haber sobre una mujer. En este caso, Pablo habla de la costumbre de usar un velo. No es lo mismo para los hombres, pero sí para las mujeres, por causa de estar bajo autoridad. Pero además también por causa, dice Pablo, por causa de los ángeles. ¿Qué ángeles? ¿Cuáles son los ángeles de los que está hablando Pablo? Después ustedes tienen que ir y leer lo que yo digo, no puedo estar leyendo todo. Pero dice por causa de los ángeles. ¿De qué ángeles? Los ángeles caídos, que también son ángeles, pero caídos, por causa de los demonios que pueden influenciar a la mujer que no está bajo autoridad a decir cualquier disparate. Conozco mujeres que dicen disparates porque no están bajo autoridad. Bueno, otra costumbre. Aquí en nuestra congregación tomamos la Santa Cena una vez por mes. Es una cuestión de costumbre. Hay otras congregaciones donde se toman todos los domingos. No hay problema. Todos los domingos, una vez por mes, es cuestión de costumbre. Dios respeta nuestras costumbres. Porque hay asuntos en la iglesia, en la vida congregacional, en nuestra relación,
Hay asuntos en nuestra vida cristiana, en la iglesia, asuntos que son absolutos. Y hay otros que son relativos. Lo absoluto es absoluto y lo relativo es relativo. El pueblo de Israel tenía que cruzar el río Jordán para conquistar la tierra que Dios le había dicho que tenían que conquistar. Josué queda a cargo del ejército y de todo el pueblo, después de que Moisés se fuera con Dios, porque subió al monte y desapareció, no hay tumba, nadie sabe dónde está, de hecho no está. Hay un relato en la Biblia que dice que cuando se lleva los ángeles, el espíritu de Moisés, hay una lucha entre los demonios y los ángeles. Así que, bueno, Moisés no fue enterrado, no hay tumba, igual que el profeta Elías, que fue llevado, igual que Enoc, que fue llevado. Entonces Dios le dice, hay que conquistar la tierra. Absoluto. Eso era un mandamiento de Dios, absoluto. Había que ir y conquistar la tierra. Entonces Josué llama a los capitanes y le dice, muchachos, nos vamos a organizar de esta manera y de acá a 3 días cruzamos el río Jordán. Eso era relativo. 3 días. Podría haber sido una semana. Podría haber sido 5 días. Pero Josué dice 3 días. Y así lo hicieron. En la vida de la iglesia, en nuestras relaciones, aún en nuestra propia vida, hay cuestiones que son absolutas. Los mandamientos de Dios son absolutos. Y hay otras que son relativas. No hay problema. En tanto y en cuanto lo relativo no atropelle a lo absoluto, no vaya en contra de lo que Dios dice, que las costumbres no se superpongan con lo que Dios indica, no hay problema. Dios respeta las costumbres y nosotros debemos tener en cuenta, bien en claro, que hay cosas que son absolutas y otras que son relativas. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Cómo que tu oración ha sido oída? ¿Cómo? No sé, yo a lo largo de mi vida debo haber orado 5.000 veces. Pero viene el ángel y dice, tu oración, ¿qué? ¿Una oración hiciste, Zacarías? A lo largo de tus años de creyente, de sacerdote. No puede ser, sí puede ser. Porque había una oración de Zacarías que era lo que ocupaba su corazón de manera permanente. Tu oración ha sido oída. La oración profunda de Zacarías, como a veces puede pasar con nosotros, que tenemos una oración en lo profundo de nuestro corazón que estamos esperando en Dios a lo largo de los años y no ocurre. No puedo decir qué te pasa a vos, pero mucho cuidado, porque hay oraciones que estamos esperando que se cumplan que no tienen nada que ver con Dios. Esas no se van a cumplir. Por más que esperes 50, 70 años, 120 años, no se va a cumplir. Y aun cuando después de muerta o muerto estés ahí esperando, no se va a cumplir. Pero el ángel le dice a Zacarías,
tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tremendo. Inesperado. En un momento determinado de la vida se presenta un ángel y le dice: esto que estabas esperando desde hace tantos años y aún se te pasó el tiempo de la edad para poder tener un hijo, tanto a vos como a tu mujer, lo vas a recibir ahora. Es tremendo. Dios mío. Miren, hermanos, Dios no tiene nuestro reloj. No tiene nuestro reloj. Ninguno de los dos relojes de los que les hablé, ni el reloj con la hora solar media, ni el reloj de la hora sideral, ninguno de los dos relojes tiene Dios. Esos son los que podemos tener nosotros, pero Dios no tiene nuestro reloj. Dios no está sujeto a nuestro espacio ni a nuestro tiempo, porque Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios es increado, siempre existió y siempre va a existir. El espacio y el tiempo nos corresponde a nosotros. Tenemos un límite nosotros, pero no Dios. Dios responde nuestras oraciones cuando a Él se le da la realísima gana. Cuando entiende que es el tiempo de responder, Dios responde, porque todo lo que Dios hace corresponde a su plan, que es eterno y que es desde antes de la fundación del mundo, y nosotros estamos injertados en ese plan bendito y eterno, por lo cual debemos dar gloria y gracias porque Dios se ha dignado a meternos a nosotros en ese plan eterno. Por lo tanto, Él va a responder cuando Él entienda que debe ser el momento y el tiempo adecuado para responder aquello que está bajo su voluntad, no como dice Santiago. Ustedes piden y piden mal, porque piden para su propio deleite. Eso no va a ser respondido. Si quieren seguir esperando, esperen. Pero... Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, le dice, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Miren, Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El ángel le estaba anunciando a Zacarías algo tremendo, algo que era una bendición. Por eso dice: y tendrás gozo y alegría. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Lo leo de nuevo. Y hará que muchos de los hijos de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Pero cómo? ¿Los judíos no estaban convertidos? No. ¿Qué le pasaba a los judíos? Los judíos habían recibido la ley, los mandamientos, eran los receptores de la voluntad de Dios. Pero la conversión es mucho más profundo. Una vez por año en Jerusalén se sacrificaba el cordero para la remisión de los pecados. Cada familia debía llevar un cordero y ese cordero era la remisión de los pecados de la familia. Pero al día siguiente cada uno seguía viviendo como quería. No es que se habían convertido de corazón. No es como ahora, en el tiempo de la iglesia, donde el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nosotros tenemos que tomar responsabilidades y despojarnos de la vieja naturaleza y revestirnos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es nuestra tarea y el Espíritu nos ayuda y nos bendice y nos da fuerza y nos ilumina. Todo eso forma parte de este tiempo, pero no en aquel tiempo. En aquel tiempo no era así. No había conversión. No había transformación profunda del carácter de nuestro ser interior. Por eso el ángel le dice a Zacarías que Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y esta declaración del ángel era anticipatoria de lo que iba a ocurrir. Porque Juan el Bautista, Dios le encargó a Juan, de esto estamos hablando ahora, de Zacarías y Elizabeth, que tuvieron a Juan el Bautista, le encargó el bautismo de arrepentimiento. Juan predica el arrepentimiento. El arrepentimiento es el inicio de la conversión. Hasta ese momento nunca nadie antes había hablado de arrepentimiento en la forma profunda en la que Juan estaba predicando, o que iba a predicar, no en este momento. Estamos leyendo la previa a la aparición de Juan en el ministerio. Pero Juan introduce el bautismo no porque a él se le haya ocurrido que así debía ser, sino porque Dios le mandó a bautizar, porque él mismo reconoce y dice: el que me mandó a bautizar, ¿quién lo mandó a bautizar? Dios. Dios le dijo que tenía que hacerlo de esa manera. Así que era una declaración anticipatoria, porque después vendría Jesús. Y ahí sí la cosa empezaba de nuevo, digamos, había un quiebre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No hay mayor que Juan el Bautista del Antiguo Testamento. Y aún cualquiera de nosotros en el reino de Dios, mayores que él, dice Jesús. Así que ahí estamos todos nosotros con la responsabilidad que nos toca. Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. ¿Cómo que estás delante de Dios? Gabriel. No, estás delante mío. Yo soy Zacarías, vos estás ahora delante mío. No. Yo estoy delante tuyo, sí, pero todo el tiempo estoy delante de Dios. Dios ve todo lo que hago, todo lo que digo. Dios ve todo. Estoy todo el tiempo delante de Dios, aunque hable con vos, aunque me vaya bajo el árbol, aunque Dios me manda y yo hago conforme a lo que Dios dice, y todo el tiempo estoy delante de Dios. Cuando estoy en la escuela y le robo la goma de borrar a mi compañero, estoy delante de Dios. Cuando estoy en el trabajo y meto la mano en la lata y me quedo con plata que no es mía, estoy delante de Dios. ¿O vos te pensás que no te ve Dios? Estoy delante de Dios todo el tiempo. Gabriel tenía plena conciencia, por eso se lo dice: estoy ahora mismo delante de Dios. Ahora vos
yo, estamos delante de Dios. Dios sabe lo que estoy hablando. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Presente continuo. Yo estoy delante de Dios. Presente continuo. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Hay en la eternidad, hay presente continuo. Versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Menos mal que Dios no hace así con nosotros. Si no, estaríamos todos mudos. Las palabras del ángel eran de parte de Dios. El ángel no hablaba por su propia cuenta. Como el ángel está delante de Dios, recibe instrucciones permanentes. Zacarías no las oye, pero el ángel sí. Así que el ángel habló de parte de Dios. Decirle que se va a quedar mudo por no haber creído lo que yo dije. ¿Cuántas veces deberíamos haber quedado mudos nosotros? Por no haber creído lo que Dios dice y haber hecho lo que se nos da la realísima gana a nosotros. ¿No? Menos mal que el Señor no actúa así con nosotros. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. ¿Cómo? No puede ser. No puede ser. ¿Cómo que cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa? Hermano, te acaban de dar la mejor noticia de tu vida y vos no salís corriendo a tu casa a informarle a tu mujer. Te quedás cumpliendo el ministerio que Dios te encargó. No era que Zacarías podía ir y venir todos los días a su casa. Zacarías se quedaba en el templo viviendo allí porque vivía en la montaña y le llevaba un día entero llegar a su casa. Así que no podía ir y venir. Tenía que quedarse a cumplir con los días de su ministerio. Pero no es que tenía que quedarse a cumplir con su ministerio según la cantidad de días que tenía. Él tenía reemplazantes. Si entraba al templo y se moría, lo sacaban con una piola y tenía otro que reemplazarlo. Así que no es que él no podía dejar su lugar de trabajo porque no tenía quien lo reemplace. Se podía haber ido a su casa. Sin embargo, se quedó. Mudo y todo, se quedó a cumplir su ministerio. ¡Qué tremendo este hombre! Nosotros, a mí me agarra una fiebre, un qué sé yo qué, digo, no, mejor me quedo en casa. Hoy a la mañana, qué linda la lluvia. No me podía levantar yo. ¿No les pasa a ustedes lo mismo que me pasa a mí? Que no tenemos ganas de levantarnos, de no venir a la reunión. Tenemos que ir a visitar a alguien y... ¡Che, qué calor que hace! Hace mucho calor. No, mejor me quedo. Y mudo, con la noticia de su vida. Dios le respondía a la oración de su vida. Se quedó hasta cumplir los días de su ministerio. Qué ejemplo, ¿no? Tremendo Zacarías. Se puede servir al Señor aún estando mudo, ¿no?
Algunos dirían, hoy en día es como se dice, una discapacidad. La verdad que sí. La verdad que Dios no creó al hombre para que esté mudo. Le dio la palabra, le dio el lenguaje para comunicar. Es una discapacidad. En el caso de Zacarías, ya el ángel le había dicho, hasta que esto ocurra vas a estar mudo. Así que más o menos 9 meses. 9 meses estuvo mudo. Y Elizabeth se enteró de lo que había ocurrido varios días después, cuando llegó Zacarías a su casa y le dijo, y Elizabeth, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Dame una tabla para escribir. Y le dice, se me apareció, todo por escrito, en una tabla. Qué sé yo, si había tiza, y no sé, algo debería haber, no sé. Se me apareció un ángel y dice que vas a tener un hijo. Oh, yo me imagino una fiesta debe haber. ¿Y por qué estás mudo? Bueno, ya se te va a pasar. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Claro, pobre mujer. Ya estaba fuera de la edad de tener un hijo, sin embargo quedó embarazada. De acá no me muevo. Che, ¿qué le pasa a Elizabeth que no viene a la reunión? No, escúchame, acaba de recibir un milagro. Gocémonos con Elizabeth, llenémonos de alegría, cantemos, demos gracias a Dios por Zacarías y por Elizabeth, que le van a hacer un hijo ahora, al final de la historia de sus vidas. Esa sí es una buena razón para no venir a la reunión. Pero hay razones que no tienen ningún sentido, que son caprichos, que son cuestiones del corazón, que no están entregadas. Miren, me llamó mucho la atención. Esta Navidad me regalaron 2 libros, entre otras cosas que me regalaron. Uno de ellos, como yo soy geógrafo matemático, mis hijas saben, entonces me regalaron un libro que dice Rarezas geográficas. Ese es el título del libro. Entonces me pongo a leer el libro. Y es increíble. Hay cosas que son extrañísimas en la geografía del mundo. Por ejemplo, esto es Holanda, ¿no? Y hay un enclave aquí que no es holandés, es alemán. Y entonces el libro explica el porqué, cuál es la historia de ese enclave. O sea, en el territorio holandés, digo Holanda, y hay de estas situaciones, hay aquí mismo, en las Islas Malvinas, por ejemplo, o la isla Martín García, que está en territorio uruguayo, pero la isla Martín García es argentina, pero está en territorio uruguayo, es un enclave argentino en territorio extranjero. Sin embargo, hay un pacto firmado en donde dice que la Argentina se hace cargo de la administración. No puede haber allí militares, pero la administración es de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, yo me hago la imagen. Esto es nuestra vida. Y nosotros decimos Jesucristo es el Señor. Pero hay enclaves en nuestro corazón que le pertenecen a otro.
no entregamos eso, no negociamos ese enclave. Y puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres, no sé cuántos, cada uno sabe. Pero no renunciamos a esto. Y así nos pasa a nosotros. Así ocurre con nuestra vida. Se recluyó en casa por 5 meses. Yo les digo, miren, no quiero hablar demasiado de venir o no venir a la reunión, quiero hablar de las responsabilidades que tenemos nosotros como discípulos de Cristo. Porque ir y venir a la reunión y qué sé yo, bueno, pero es mucho más profundo. Estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de la vida misma. Estoy hablando de cuando estamos andando por la vida y que nadie nos ve, porque acá es muy lindo, nos besamos, todo, qué lindo, Dios te bendiga, qué sé yo. Pero cuando estamos solos con el Señor, allí la cosa, ahí no puede haber enclaves, pero hay enclaves. Tenemos que deshacernos de los enclaves que tenemos en nuestra vida. Si Jesucristo es el Señor de toda nuestra vida. No puede haber cosas que no entregamos al Señor. No sé si podemos decir amén a esto. Vamos a ver si puedo terminar, no creo, porque ya van 40 minutos y... Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Quiero decirles esto, quizá por ahí con esto terminamos y otro día sigo con el versículo 27 en adelante. Los ángeles de Dios cumplen las órdenes de Dios, no las nuestras. Yo les digo, miren, he visto una vez un disparate, a veces hay tanto disparate dando vuelta por internet. Y un día engancho una reunión de no sé dónde, no sé de qué país, no sé de quién era el que hablaba, hablando de los ángeles y diciendo, ahora yo le ordeno a los ángeles, un ángel que vaya a la puerta. Está loco este. Un ángel que vaya a custodiar la puerta, 2 ángeles que vayan a custodiar la puerta. Hermano, le decía, hay ángeles en la puerta que nos están custodiando. Eso es loco. Está chiflado. Los ángeles de Dios cumplen las órdenes de Dios, no las nuestras. Dice el Salmo 103:20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, no la nuestra. ¡Qué disparate! Hay cada loco dando vueltas, cada confundido. Por favor, ubiquémonos, démonos cuenta de dónde estamos parados, quiénes somos. Somos discípulos de Cristo. Hacemos la voluntad de Dios. Tenemos las Escrituras como fuente santa y sagrada para entender todo lo que Dios nos pide. Y hay cosas de las que Dios nos pide que son absolutas y otras son relativas. Las cuestiones relativas, en la Biblia vamos a encontrar absolutas y relativas. Por eso es tan necesario que nos llenemos de la palabra de Dios. Por eso yo, la vez pasada, titulé Amar las Sagradas Escrituras, porque si amamos a Dios tenemos que amar su palabra. Amar a Dios es amar su palabra, llenarnos de su palabra y cumplir lo que Dios nos pide. No los caprichos del hermanito mayor de turno. Yo podría decirle muchas cosas ahora, y algunas por ahí son caprichosas. Ustedes no tienen que.
obedecer los caprichos. Ahora, si vienen a pedir consejo, yo les voy a aconsejar en el nombre del Señor. Si van a Juan a pedir consejo, Juan va a aconsejar en el nombre del Señor. Y tenemos confianza de que la palabra recibida es palabra recomendada y avalada por el Señor. Y si no tenemos mucha confianza, vayamos a las Escrituras, acordémonos de lo que Dios dice y leamos a ver si coincide. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Si no leemos y estudiamos y aprendemos y dedicamos tiempo a leer, a memorizar, a entender, a orar, a escribir en un cuaderno, a tener disciplina, ¿cómo hacemos? ¿Qué vamos a estar esperando? ¿El sermón del domingo? El sermón del domingo es bueno. Hay muchas cosas que tenemos para decir. Pero vos tenés que tener tu propia relación con Dios. ¿Podemos decir amén a esto? Muy bien, la próxima seguimos. Gracias a Dios por todo.